En este video factorizaremos las cuadráticas en la forma ax al cuadrado más bx más c, donde a, el coeficiente principal, no es 1 usando la gráfica de la función cuadrática relacionada. Podemos determinar los factores de la expresión dada determinando los ceros de la función cuadrática relacionada. Donde si tenemos y es igual a ax al cuadrado más bx más c, podemos escribir esto en la forma de a veces la cantidad x menos r sub 1 veces la cantidad x menos r sub 2, donde r sub 1 y r sub 2 son los ceros de la función. Los ceros son los valores de x que hacen que el valor de la función no sea igual a 0. Lo que significa encontrar los ceros, determinamos las intersecciones horizontales de la gráfica. Y recuerde, al graficar una función cuadrática en el plano de coordenadas, hay tres posibilidades. Podríamos tener dos intersecciones horizontales, lo que nos da dos factores binomiales distintos. O podríamos tener una intersección horizontal, como vemos aquí donde el gráfico toca el eje horizontal y luego se recupera. En este caso tenemos un doble cero donde permitimos que r sub 1 y r sub 2 sean iguales al 0, lo que nos da dos de los mismos factores binomiales. Y el tercer caso es que no hay intersecciones horizontales. En este caso, no hay factores binomiales de ax cuadrado más bx más c. Entonces, para nuestro ejemplo, comenzamos graficando y es igual a 16x al cuadrado más 24x más 9. Ya he graficado la función aquí a la derecha, y podemos ver cómo el gráfico toca el eje horizontal y luego se recupera. Y, por lo tanto, tenemos un doble cero aquí en esta intersección horizontal. No está claro cuál sería el par ordenado para este punto y, por lo tanto, lo calcularemos utilizando la TI-84. Entonces presionamos y es igual. Ya ingresé a la función para ahorrar tiempo. Presionemos OM6 para la ventana estándar. Siempre podemos ajustar esto. Vayamos y ajustemos el eje horizontal para comenzar en 2 negativos y salgamos a 2 positivos. Esto nos dará una mejor vista. Entonces presionamos ventana, SMIN negativo 2 Enter, SMAX positivo 2 Enter. Y luego graficar. Esta es una vista mucho mejor. Y ahora calcularemos el 0 en esta ubicación. Entonces presionamos Second Trace para el menú de cálculo. Opción 2 para 0. Está pidiendo el límite izquierdo. Podemos mover el cursor al lado izquierdo de la intersección horizontal. Digamos aquí, presione Enter. Atado a la derecha, nos movemos hacia el lado derecho. Presione Enter. Y cuando dice adivinar, podemos mover el cursor más cerca de la intersección horizontal, o simplemente podemos presionar Enter. Y observe cómo la calculadora está haciendo lo mejor que puede. Nos está dando x es igual al punto negativo 7499998. Necesita reconocer esto como punto negativo 75. Que como fracción es negativo 3/4. Volviendo a nuestro gráfico, etiquetemos este par ordenado como negativo 3/4, 0. Y nuevamente, debido al comportamiento de la gráfica, dejamos que r sub 1 y r sub 2 sean igual a 3/4 negativos. Entonces, para escribir la expresión dada en la forma a veces la cantidad x menos r sub 1 veces la cantidad x menos r sub 2. Sabemos que a, el coeficiente de x al cuadrado, es 16. R sub 1 es igual a r sub 2, que es igual a 3/4 negativos. Por lo tanto, realizar la sustitución nos da 16 veces la cantidad x menos 3/4 negativos se simplifica a x más 3/4. Entonces tenemos otra x menos 3/4 negativos, lo que nuevamente nos da x más 3/4. Ahora bien, si bien esto podría considerarse una forma factorizada, normalmente no dejamos fracciones en los binomios. Como tenemos el denominador de 4, podemos eliminar estas fracciones de los binomios multiplicando cada uno de los binomios por 4. Y note que 16 es igual a 4 por 4. Así que reescribamos esto como 4 veces la cantidad x más 3/4 por 4 veces la cantidad x más 3/4. Todavía tenemos 16 y todavía tenemos dos factores de x más 3/4. Pero ahora podemos eliminar estas fracciones distribuyendo 4 aquí y distribuyendo 4 aquí. Entonces distribuir 4 veces x es 4x. Además, 4 veces 3/4 es 12/4 o 3. Dándonos 4x más 3. Y, por supuesto, aquí también tenemos otros 4x más 3. Observe cómo tenemos dos de los mismos factores binomiales que podemos escribir como la cantidad 4x más 3 al cuadrado. Entonces, debido a que tenemos dos de los mismos factores binomiales, la expresión original es un trinomio cuadrado perfecto. Ahora veamos la segunda expresión.
Nuevamente necesitamos graficar y es igual a 18x al cuadrado más 21x menos 4. Lo que ya he graficado aquí. Observe cómo tenemos dos intersecciones horizontales distintas, lo que significa que tenemos dos ceros distintos, pero nuevamente no está claro cuáles serían estos pares ordenados, por lo que tenemos que determinarlos en la calculadora gráfica. Presionemos y es igual. Borra la antigua función. Ingrese la nueva función. Y presione gráfico. Y observe cómo ya tenemos una buena ventana para determinar las intersecciones horizontales. En primer lugar, busquemos la intersección horizontal del 0 a la izquierda. Presionamos la segunda traza para el menú de cálculo número 2 para 0. A la izquierda, nos movemos al lado izquierdo del 0 más a la izquierda. Digamos aquí. Presione Enter. Atado a la derecha, muévase hacia el lado derecho. Presione Enter. Entre de nuevo. Ahora aquí tenemos un punto negativo 13 repitiendo. Necesitamos reconocer que la repetición negativa de un punto 3 equivale a 4 tercios negativos. Avancemos y escriba este par ordenado. Este par ordenado es negativo 4 tercios, 0, lo que significa que R1 es negativo 4 tercios. Y ahora ya que quieres el par ordenado para este punto, volviendo a la calculadora, nuevamente presionamos Second Trace para el menú de cálculo, opción 2 para 0. Está pidiendo un límite izquierdo. Necesitamos movernos a la derecha para estar más cerca del lado izquierdo de esta intersección horizontal. Digamos aquí. Presionamos Enter. Atado a la derecha, muévase hacia el lado derecho. Presione Enter. Entre de nuevo. Observe que el 0 es el punto 16 repitiendo. Es posible que no reconozcamos este decimal, así que lo que podemos hacer en la calculadora es volver a la pantalla de inicio presionando Second Mode. E ingrese el punto 1 y luego un grupo de 6. Y luego convertiremos esto a una fracción presionando más Enter, lo que nos da un sexto. Entonces, ahora sabemos que el par ordenado para la segunda intersección horizontal es una sexta, 0. Entonces, ahora sabemos que A es igual a 18. R1 es igual a 4 tercios negativos. Y R2 es igual a un sexto positivo. Entonces, en la forma a veces la cantidad x menos R1 vez la cantidad x menos R2 la expresión es igual a 18 veces la cantidad. X menos 4 tercios negativo se convierte en x más 4 tercios, y luego tenemos veces la cantidad x menos R2, que es x menos un sexto. Nuevamente, esto podría considerarse una forma factorizada, pero normalmente no dejamos fracciones en los binomios. Entonces multiplicaremos el primer binomio por 3, y el segundo binomio por 6, y notaremos que 18 es igual a 3 por 6. Así que escribamos este producto como 3 veces la cantidad de x más 4 tercios 6 veces la cantidad de x menos un sexto. Nuevamente todavía tenemos 18 aquí. Y ahora distribuiremos 3 aquí para borrar la fracción de 4 tercios. Y distribuya 6 aquí para borrar la fracción de un sexto. 3 veces x es 3x. Más 3 veces 4 tercios es 12 tercios o 4. Ahora distribuimos los 6. 6 veces x es 6x. Menos 6 veces un sexto es 1. Ahora tenemos la forma factorizada común de la expresión cuadrática dada. Espero que hayas encontrado esto útil.